Shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase, su clase, la clase. El día de hoy traemos para ustedes Mishnei Torah, Yad HaZakah, muy conocido como Yad HaZakah del Rambam, y estamos estudiando en este caso el Sefer Hamadá, lo que es el libro del conocimiento. Estamos principalmente, queridos estudiantes, estudiando todos los que son los misbot A, Z, o sea, permitidos, ¿ok? Ahora, con anterioridad, si no me equivoco, siempre me da darles un review de lo que anteriormente vimos. Y si no me equivoco, según mis apuntes que llevo acá, estuvimos viendo lo que es en este caso. Anteriormente vimos varios mitzvot, vimos la mitzvah 88, 89 y 90, si no me equivoco. Con respecto, en este caso, hablamos con respecto a los hijos de Aarón y sus hijos comerán de lo que son, en este caso, los korbanot. Hablamos sobre ingerir la carne de las ofrendas Hatat y Asham, y en este caso tenían que ingerirlo tanto en este caso Aarón y sus hijos, debían de ingerir esta ofrenda. Quemar, en esta situación, quemar la carne asada, o sea, en este quemar la carne asada de los sacrificios que hayan impurificados, en este caso que se hayan impurificado, si se impurificó, no se hizo bien, quedó mal el sacrificio que se hizo, entonces debía quemarse este sacrificio. Y el día de hoy traemos para ustedes la mitzvah 91. Ya prontamente vamos a llegar a la mitzvah 100, Baruch Hashem. Vamos a llegar a la mitzvah 100 de los 613 mitzvot que tenemos que estudiar. Así que bueno, la mitzvah 91. Vamos a ver mis apuntos. Con respecto a este asunto, all right. Está escrito, dice en este caso, el Rambam menciona quemar el restante de la ofrenda como expone la Torah Kedoshá, y dice que de la Torah Kedoshá dice, y al tercer día lo que sobre de la carne de ese sacrificio deberá ser quemarse a fuego. Así está expuesto en este caso en el libro de Baikra o Levítico 7:17. Con respecto a esta mitzvah, vamos a darle una explicación más generalizada. En esta circunstancia dice incinerar el remanente de las ofrendas sagradas, prácticamente esto es a lo que se le conoce en hebreo es Serefat Hanotar. Serefat Hanotar. Entonces, según este precepto, como estamos estudiando, queridos estudiantes, valga la redundancia, este precepto se nos ordena incinerar el remanente de las ofrendas consagradas, tal como está expuesto en las palabras de Akadosh Baruj Hu en la Torah Kedoshá. ¿Qué dice? Dice, y al tercer día, lo que sobre de la carne de ese sacrificio deberán quemarse a fuego. Entonces, ¿dónde encontramos el mejor o la fuente de esto, lo que estamos hablando? En Baikra 7:17. Ahora, respecto a las palabras de Akadosh Baruj Hu en esta situación, no podrán dejar nada de la ofrenda pascual para la mañana siguiente. Y lo que sobrase a la mañana al fuego debe que ser quemado. Y así lo expone en este caso también en Shemot. En Shemot 12:10. Entonces, para darnos entender esto, ya hace poco pasamos Pesaj, ahorita estamos en el conteo del Omer.
cuando se hacía el Corbán Pesaj, si sobraba algo de este Corbán, debía hacerse quemado, sí o sí. Ahora, la Mejilta cita y menciona con respecto a este asunto, el propósito de la Torah es proveer un precepto positivo en el caso de transgresión de un precepto negativo. Y así lo menciona en este caso la Mejilta. Ahora, en numerosos lugares de los tratados, en este caso, en el tratado de Masejet Pesajim y Makot, además, se ha dicho explícitamente que el precepto negativo relacionado con el remanente está yuxtapuesto al precepto positivo. Y por lo tanto, nos dice la Mejilta, no hay castigo de azotamiento, o en este caso de Makot, darle latigazos a la persona por esta transgresión. Y el precepto positivo al que se refiere está comprendido en las palabras anteriormente citadas que dice, es decir, lo que sobrase a la mañana, o sea, al día siguiente, a fuego deberán quemarlo. Y esta es la forma correcta de finalizar esto. Ahora, la ley de Pigul. Y esto es bien importante ir entendiendo qué es el Pigul. El Pigul está establecido en este caso en Baikra, capítulo 12, versículo 18, y Baikra 19, del versículo, 10, versículo 7 al 8. ¿Ok? Esta nota en específico, permítanme. Ok. Disculpas, ok. No sé quién se conectó ahorita. Ok, perfecto. Entonces, volviendo al tema que estamos tocando, bienvenidos, ok. En este caso, el pigul, el remanentes son idénticas con lo que explican en este caso con el precepto negativo. Recordemos que más adelante vamos a estudiar los preceptos lo hace, o sea, los negativos que no podemos hacer, están prohibitivos. Y entre estos están el precepto negativo 131 y el 132, que los vamos a estudiar más adelante. Entonces, pues la palabra notar, a lo que se refiere en este caso, aquello que sobra, el remanente, es mencionada también en Pigul. Ahora, las disposiciones con respecto a todo lo referente a esta mitzvah, la mitzvah 91, el precepto lo encontramos explicadas precisamente en el Masejet Pesajim y al final del Tratado Terumá. Ahí específicamente para aquellas personas que tienen la capacidad económica de tener un Talmud, pueden buscar, estas son las fuentes. Entonces, vamos a concluir con respecto a esta mitzvah. Una ofrenda que se convierte en pigul, si al sacrificar el sacerdote tiene la intención de hacer salpicar su sangre o de incinerar en algún lugar de sus porciones al sacrificar o comer su carne, más allá del límite del permitido. Ahora, una ofrenda es invalidada también con respecto a este asunto y se convierte en pigul si se contemplan estas intenciones en el curso de recibir, trasladar o salpicar la sangre. Ahora, la halajá con respecto a este asunto también del remanente aplica a una ofrenda que ha sido ofrecida en esta situación apropiadamente, pero de la cual alguna carne ha sido
mantenida más allá del templo, más allá del tiempo, perdón, estipulado para su ingestión. O sea, por ejemplo, el Corbán de Pesaj, que dice en esta situación que debemos, al día siguiente, si sobró algo, debía quemarse. Entonces, mientras que la ley de Pigul aplica una ofrenda que ha quedado invalidada completamente, como estudiamos anteriormente desde el principio, dada que una intención ilegal al respecto a este Corbán lo hace pasul, y por ende una intención ilegal respecto al tiempo de ingerirla, etcétera, etcétera. ¿Dudas con lo que llevamos en este caso con la Mitzvah 91? ¿Habrán micrófonos? No, Rabino. ¿No? No. Claro, claro. Astrid, que es nuestra nueva compañera que nos está acompañando, Baruch Hashem, tenemos más compañeras aquí. No, no hay duda, Rabino, no tengo dudas. Todo está bien. Claro, ok, perfecto. Ahora, vamos a estudiar ahora una mitzvah muy bonita, que a mí, la verdad que siempre me ha llamado la atención. Y hoy por hoy no tenemos el Bet HaMikdash para cumplirla, pero hay ciertos parámetros con respecto a este asunto que las vamos a entender. Si se puede a hoy fecha o no se puede hacer esta mitzvah, quiénes sí, quiénes no, por qué, cuáles son las prohibiciones con respecto a esta mitzvah positiva. ¿Cuál es esta mitzvah positiva? Estamos hablando ahora, vamos a entrar a la mitzvah de la mitzvah del Nazir. Entonces, ¿qué dice la mitzvah 92? La mitzvah 92 empieza y nos explica en esta situación el Rambam que el Nazir, el nazareno, ¿quién era esa persona, el nazareno? Aquella persona que hacía un voto de Nazir, aquella persona que se dejaba crecer su cabello, sus barbas y no se pasaba hoja de afeitar en su cabeza. Entonces, debía de dejar crecer todas sus barbas. Y habían ciertas restricciones con respecto a esto. Entonces, el Nazir dice, deje crecer el cabello como expone, será sagrado el pelo que le crezca en su cabeza. ¿Dónde encontramos su mejor o el mejor de esto en la Torah? Entonces, prácticamente es un mandamiento de Oraita. Entonces, min Torah. Entonces, por eso dice, esto lo encontramos en Bamidbar 6.5. Ahora, vamos en esta situación a exponer y explicar todo este asunto. Incinerar, en esta situación estamos hablando sobre el Nazir. Ejercer, dejar crecer todo el pelo de su cabeza. Según este precepto, se le ordenó al Nazir dejar crecer todo el cabello de su cabeza. Y en estas circunstancias, paso a invitar a cada uno de ustedes que están viéndonos en estos videos educativos de Torah, y mucho más en esta situación con respecto a las explicaciones del Rambam. Él habla de los Nazir. Tenemos un invitado muy especial, a un rabino que ya estuvo con nosotros, a nuestro rabino, el rabino Gilel Aguayo. Él estará con nosotros y quiero invitarlos prácticamente a que nos escuchen el próximo video de Mishnei Torah. Él ya ahorita vamos a dar una explicación sobre esto y él va a explicar un poco más allá sobre este asunto, porque él es muy experto en este asunto. Y ya van a entender por qué. Entonces, con respecto al Nazir, dice, según este precepto, se lo deben Nazir dejar crecer todo el cabello de la cabeza. Y está citado en las palabras de Akadosh Baruj Hu, como está escrito en el Torah Kedoshá, que dice, será santo todo el tiempo que dure su abstinencia. No deberá pasar navaja sobre su cabeza. Y así está expuesto en Bamidbar 6.5. La Mejilta, queridos amigos, cita sobre esto y menciona, será santo. ¿Por qué dice la Mejilta? La Torah no dice será santo, pero la Mejilta nos vuelve a decir
y nos empieza con el inicio de su debate, en este caso, la mejita. Dice, será santo. ¿Qué quiere decir esto? Dejará crecer su cabellera como símbolo de santidad. Prácticamente ser un nazir era un voto de santidad. Dejar crecer libremente. ¿Qué cosa? Debía dejar crecer libremente su cabellera. Prácticamente, él tenía que dejar su cabello crecer sin recortar libremente. Este es un precepto. Hago la pregunta a los demás. ¿Era un precepto negativo o es un precepto positivo o negativo este precepto? A ver, David, vamos a empezar contigo. ¿Era un precepto positivo o negativo hacer esto? Bueno, Rap, si lo vemos desde el punto de vista que dice, dejará crecer libremente su cabello, entonces es positivo. Pero si dijera, no se cortará el cabello, entonces sería negativo. Exacto, exacto. Hay dos ahí. Hay uno positivo y hay uno negativo. Pero vamos a entender más esto más adelante. Ahora, continúa diciendo la mejita, es un precepto positivo. Ahora, hace una pregunta a la mejita. ¿Cuál es la pregunta que hace la mejita? La pregunta que dice, ¿de dónde sabemos que está también comprendido un precepto negativo con respecto a este asunto? De las palabras que está escrito en la Torah que dice, no deberá pasar navaja en su cabeza. Y aquí está lo negativo, precepto negativo con respecto a esta mitzvah positiva. ¿Y dónde aprendemos esto? Lo aprendemos en esta situación en Bamidbar 6 y es el Sifré Sotá también. Y hay que ver en esta circunstancia más adelante el precepto negativo 209 que lo vamos a estudiar. Ahora, también cita ahí en la Mejita y dice, el precepto positivo comprende el caso de Nazir, quien se asemeja su cabello, perdón, hago una corrección aquí. El precepto positivo comprende el caso del Nazir que se masajea con su cabello, se masajea su cabello. Ahora, con tierra o aplica sustancias químicas para hacer caer su cabello. Ya hablamos con anterioridad que el Nazir tenía prohibido pasarse navaja. Pero ¿qué sucede? Si el Nazir se ponía tierra, en este caso en su cabeza, o vamos a ir más al caso, que este Nazir se ponía algún tipo de químico o algún tipo de petróleo, algo que hiciera que botase su cabellera. Es decir, y vamos a hablar en esta situación, que se masajea su cabellera con tierra o aplica sustancias químicas para hacer que se cayese su cabello. Entonces, es decir, si se pone su cabello sustancias químicas para hacer que cayese su cabello, no transgrede el precepto negativo. Ahí no hay porque la prohibición que es específica, ya que dice que no puede pasarse que navaja. Pero si transgrede el precepto positivo, ¿y cuál es este precepto positivo? Era de invalidarse por sí mismo, cortarse más adelante. Entonces deja de crecer libremente su cabellera. En este caso, dejar crecer libremente su cabellera. Al no dejar crecer su cabello, de acuerdo a nuestros principios, y ya sabemos y estudiamos con anterioridad que el precepto negativo derivado de un precepto positivo. Entonces, la persona, si lo hace con una intención, bueno, voy a hacer el voto nazir, pero con la intención más adelante de poderse jalar el cabello y quitarse cabello, entonces está transgrediendo prácticamente.
cortarse prácticamente. Esa es una mala intención, una mala fe. Entonces se invalida y tiene que hacer otros procedimientos para poder, en este caso, volver a hacer su voto de nacimiento. Ahora, todas las disposiciones, queridos estudiantes, todas las disposiciones con respecto a esta mitzvah aparecen explicadas en el lugar del Masejet Nazir. Ahora, vamos a concluir con respecto a esta mitzvah. El voto del Nazir que se haga si un periodo, en este caso de duración fijo, obligatorio, era de prácticamente de 30 días. O sea, no se haga. Era prácticamente, decía que no se hiciera, pero había nazir que eran de más de toda una vida. Un ejemplo de ello, el profeta Shmuel. El otro que fue de esto fue Shimshon. Y así sucesivamente podemos mencionar varios dentro de la historia del pueblo de Israel que han sido nazir. Otro era Absalom, que se hizo nazir. Y así podemos mencionar a varios que hicieron este voto nazareo. Entonces, pero habían términos y tiempos específicos, pero recomendable era que no pasara más de 30 días. Ahora, ¿dónde aprendemos esto? Lo aprendemos en Masejet Nazir 5a. Ahora, el voto de un nazir para ser válido debe ser observado solo dentro de los confines dentro del Eretz Israel, ya que por ordenanza rabínica la tierra de otros países conlleva impurificación por los cuerpos fallecidos. Entonces, la ordenanza rabínica que estamos hablando aquí en este caso, estamos hablando de Rabanán, ya que por ordenanza rabínica esos lo establecían prácticamente por 30 días. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, quien haya tomado el voto de Nazir fuera de la tierra de Israel, este puede cumplirlo solo dentro de la tierra de Israel. Pero hay ciertas circunstancias de las cuales hay ciertos rabinos en la historia tomaron sobre sí esta mitzvah. Y todavía hay rabinos que toman sobre sí esta mitzvah de Nazir. Algunos no lo recomiendan hacerlo porque es una mitzvah para toda la vida. Es una mitzvah para toda la vida. O sea, prácticamente tiene que hacerlo, ya que en estas circunstancias ya sabemos se debía de hacer un corbán al finalizar este voto. Pero hoy por hoy no tenemos el Bet Hamikdash. Y todo eso lo vamos a estudiar con el rabino Aguayo, que es un experto en este asunto. Entonces, ahora, ocurrió una vez, y ahí yo te abrí una historia del Talmud, mencionen esta circunstancia. Ocurrió que una vez el hijo de la reina Helena fue a la guerra y ella dijo, si mi hijo regresa salvo de la guerra, será una nazarena por 7 años. O sea, ella se puso un neder sobre ella. ¿Sí? Por 7 años. Y su hijo, Baruch Hashem, regresó de la guerra y ella fue una nazarena por 7 años. Al final de los 7 años vino a la Eretz Israel y fue a la escuela de Hillel, y en la escuela de Hillel enseñó que debía ser una nazarena por 7 años más. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien puede decir por qué? A ver, vamos a ver el Yahoo, ya que vino tarde a la clase. Vamos a ver el Yahoo. Ok. Porque en esta circunstancia ella lo hizo fuera
de Eretz Israel. Y al volver a Eretz Israel y al entender la mitzvah, se le duplicó. Porque hizo un neder, hizo una promesa. ¿Ya? Y la única forma, ya tenemos con anterioridad, que para hacer un neder hay que convocar, en este caso, a un beidín, y el beidín debe de anularle, en este caso, su voto. Pero este era un voto muy, muy serio. ¿Ya? ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos del Masejet Nazarim 19b. Ahora, ¿qué conlleva la santidad del Nazir con este asunto? Nos menciona en esta situación el Rambam que es considerada igual a la santidad del Cohen Hagadol. Imagínense ustedes cuán elevada era esta mitzvah, cuán elevada se podría ser esta persona al cumplir esta mitzvah. Entonces, era considerada como un Cohen, prácticamente como si fuese el Cohen Hagadol. Y en esta situación, la opinión del Maimónides, de Rambam, su abstención a los placeres de la vida, así como cortarse el cabello, que esta era una de las principales, no debía tocarse el cabello, beber vino, comer uvas añejas, comer hojas de uva, comer tronco de uva, comer raíz de uva, de la uva o del sarmiento, era como una restricción para él. Todas estas provisiones, esta abstención de placeres de la vida, nos dice en este caso Maimónides, como cortarse el cabello, beber vino, etcétera, etcétera, etcétera. Puesto que el objetivo de esta ley es, con respecto al asunto, enseñarle al hombre a minimizar y controlar sus deseos. Y ampliar su apariencia en este caso y limpiar su apariencia exterior después de haber purificado su corazón. Y esto lo aprendemos en... Ok, con respecto a lo anterior, con el sumo sacerdote, esto lo aprendemos de Moreh Mebuhim, esta es la fuente, que era considerado, así lo menciona en este caso Maimónides, que era considerada su santidad como un sumo sacerdote o como un joven Hagadol. Esto lo aprendemos de Moreh Mebuhim 3:48. Ahora, con respecto a las prohibiciones, lo aprendemos también de Natsir, Masejet Natsir 33, perdón. Ahora, quiero llegar a un punto muy, muy, muy importante con respecto a esta mitzvah. Ser Nazir no era fácil. Un Nazir conlleva mucha responsabilidad. El Nazir no podía entrar a un cementerio. Un Nazir, si moría alguien frente de él, dentro de una casa, podríamos decir, dentro de una habitación, o dentro de una casa, una habitación, se invalidaba, se impurificaba. Y tenía que hacer otra vez la purificación para sí mismo y luego otra vez reanudar otra vez el voto, reanudarlo y cumplirlo. Entonces, no era tan fácil ser un nazir. Era para gente con una intención. Y la verdad, mencionan muchos midrashot con respecto a esto, de que muchos de los que hacían votos de nazir, tenían una fuerza espiritual muy fuerte, muy grande.
se veían cosas muy elevadas alrededor de esa persona. Y muchas de ellas se conectaban mucho más fácil con Hashem. Ahora, voy a hacer una pregunta aquí a la general. La mayoría de las mujeres, y vamos a hacer de esta forma, van y ven el físico también del hombre. Y al ver el físico del hombre, regularmente ver a una persona con cabello largo, a un hombre con cabello largo, no se mira atractivo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces no se ve atractiva la persona. Y eso también hacía que el Nazir, propiamente dicho, cuando él hacía ese voto, también él se afeaba, podemos decir esta palabra, se afeaba para poder servir a Hashem. El único que hizo, vamos a decir, como dicen desde el Midrash, el único que hizo un voto nazareo y que lo hizo con la intención de verse hermoso fue Absalón, el hijo de David. Entonces, ahí mismo lo dice. Ahí lo mismo dice el Tanaj. Entonces, y dice que hasta pesaba tantos ciclos su cabellera, tantos shekels, podríamos decir, en esta situación. Entonces, ser decir era una responsabilidad muy grande, y si quien la faltaba, pues tenía que hacer otro procedimiento. Y a esto es que vamos a estudiar la mitzvah número 3, que es una mitzvah positiva también. ¿Dudas con lo que llevamos ahorita, queridos estudiantes? Con lo del Nazir. Ahora pregunten, porque después hacemos examen y después ya no van a saber contestar. A ver, adelante, Eliahu. Sí, sí, porque ya sos parte de Am Israel. ¿No? Era prácticamente era una adquisición, y tú hacías un voto con Hashem, ¿no? Un neder. Ok. Uh-huh. Ahora, Rabino, perdón, ¿podría sí, repetir lo que acaba de decir? No le escuché bien. ¿qué cosa? Lo que estaba diciendo el voto con Hashem. El compañero le hizo una pregunta y usted le dijo, Ah, es que un voto. si un converso podía hacer el voto nazir, sí, sí podía. Pero Era tenía que ir a Israel. ¿Perdón? Tendría que ir a Israel, ¿sí? Ah, sí, en este caso, recordemos que la mitzvah nos dice que es recomendable hacerlo dentro de Eretz Israel, lo más recomendable. Pero vieron y han existido y existen rabinos fuera de Eretz Israel que han tomado por sí esa mitzvah. Pero lo más recomendable, nos dice en este caso, que era dentro de Eretz Israel. Ahora, hay otra circunstancia con esto. ¿Qué pasa con el Nazir? Vamos a poner un ejemplo. Hizo un voto Nazir dentro de su habitación. Hash Beshalom lo aleinu. Se le haya fallecido a alguien dentro de su casa. Entonces queda completamente impuro y no puede purificarse y queda nulificado todo lo que él hizo. Entonces es prácticamente, si nos damos cuenta, nos dice en este caso el Rambam en Morea Mebuhim, si no me equivoco, como lo estuvimos leyendo. Sí, sí, en Morea Mebuhim. Morea Mebuhim nos dice que el nivel de santidad del Nazir era como el de un Cohen Hagadol. Y recordemos que el Cohen no puede entrar a un cementerio. No puede estar a la par de una persona fallecida.
y todas estas cosas. Entonces era es complicado. En este tiempo hacer voto de Nazir es decir, una persona completamente, un Hasid muy elevado. Persona, ya hablamos quién es un Hasid, no es una persona que anda siempre chaqueta negra, con peyes. Un Hasid es más allá, que cumple con la mitzvah, más allá de lo que le corresponde. No a una forma de locura, ¿sí? Entonces, volviendo al caso del Nazir, vamos a ver ahora. Pero, ¿le resolví la pregunta, Lea? Le quería decir algo. Yo A he ver. escuchado que en Israel, que en Eres Israel hay, digamos, personas con mucha sabiduría, sabios, que están cubiertos, o sea, que no se dejan ver ni el rostro. Eso podría ser un nazir, que están No, apartados, o sea, que muchas veces no están no, ni entre la gente. no, el voto nazi es muy específico. Voto nazi tenía que dejar crecer su cabello, no podía comer de todo lo que provenga de la uva. Dígase en este caso, no podía tomar ni vinagre, que de ahí viene la uva, ni vinagre, ni vino, ni uvas pasas, ni las uvas frescas, ni el canutito de la uva, ni la raíz de la uva, nada que provenga del. Y recordemos que casi la mayoría de nuestras festividades nosotros hacemos kiddush. ¿Con qué le hacemos el kiddush? La mayoría lo hacemos con vino. Entonces, había una restricción de la persona en esta circunstancia también. Se escucha también en la Gemara que muchas veces algunos nazir se hicieron nazir porque tal vez tenían mucho gusto al vino. Algunos dijeron, no voy a hacer esto, y otros tal vez porque su apariencia era muy hermosa y le provocaba, podríamos decir, de alguna otra manera ser muy atractivo para la otra persona, para los sexo opuesto, y aprovecharse de esa situación. Y algunos tomaban este tipo de mitzvah, esta mitzvah sobre sí mismo para santificarse, para purificarse, como lo dice en este caso, limpiar su corazón, después de hacer su después de recortar su cabello, cuando ya hizo su voto, ya limpió su corazón, ya está más pegado a Hashem, más apegado a Hashem, entonces esta persona se hacía este tipo de voto. Ya salía su corazón y decía, bueno, ya soy una persona que estoy centrada, estoy pegada a Hashem, y a raíz de esta gran mitzvah, porque es una mitzvah, la verdad, que créanme, yo por lo menos yo no bebo mucho. Yo le soy honesto, yo no soy una persona que me encanta beber. Sí me tomo mi whisky, sí me tomo mi cervecita de vez en cuando. Mi kiddush, normal para festividades, Yom Tov, todo como debe ser. Pero imagínense un así no poder hacer kiddush con vino. Entonces, ¿cuál es la solución para esta persona? La solución era hacer, en este caso, hacer kiddush con otro tipo de bebida o hacer el kiddush sobre el pan, ¿ya? Hacer kiddush sobre el pan. Entonces, así es como actuaban ellos en sus hogares. Ahora, un nazi no podía estar, es más, ese es uno de los principios que dice que un nazi no podía estar o no puede estar en una casa donde van a hacer kiddush con vino. Y regularmente todas las fiestas son así con vino. Entonces, te puedes imaginar toda la abstinencia que tiene esa persona. Entonces, vamos a entender ahora la otra mitzvah. Mitzvah 93. Dice, el nazir se rasure, que el nazir se rasure la cabeza al presentar su ofrenda a la finalización de sus días de Nazareo o dentro de sus días de Nazareo en caso de haberse impurificado, como expone en este caso la Torah Kedoshá. Si una persona fallece repentinamente en su presencia,
está expuesto, el Mekorot sobre esto está en Bamidbar 6:9. Vamos a extender un poquito más con respecto a esta mitzvah. Y con esto terminamos la clase. Y hay preguntas, por favor, siempre háganlas, no se queden sin hacer preguntas. Ahora, la obligación de Nazir de finalizar su voto en su Nezerut, ¿cómo podía finalizarlo? ¿De qué manera se finalizaba? Y la forma que podemos, los procedimientos que tenía que él llevar prácticamente para él cumplir con esta misma. Me disculpo, estoy un poquito afónico. Según este precepto, se le ordena al Nazir cortarse el cabello y traer sus ofrendas al finalizar su voto. Ahora, el Sifra cita el Sifra y que dice, hay 3 casos en los cuales el cortarse el cabello es ordenado por un precepto positivo. En este caso, ¿cuáles son estos 3 casos que tiene que cortarse el cabello por un precepto positivo? Uno era el Nazir, el leproso, el que tenía Tzagat, y el levita. 3 personas que tenían la obligación de cortarse el cabello. O recortarse el cabello. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos con respecto a lo que está escrito en Vaikra. En Vaikra, con respecto a Sifra, 9 Sifra. Ahora, sin embargo, continúa diciendo en el caso del Sifra, el corte de cabello en el caso de levita, tal como lo expone en esta situación, Bamidbar 7:7, esa obligación que le correspondía a levita de cortarse el cabello solo era mientras Israel atravesaba el desierto y dejó de ser obligatorio después de ello. Entonces ya más adelante, cuando ya entraron a Eretz Israel, al levita se le permitió dejarse crecer su cabello de alguna otra manera, pero mientras que estaba en el desierto, los Midbar, entonces se tenía que recortar el cabello. Ahora, esta circunstancia dejó de ser una obligación para el Leví, mientras que el corte de cabello del leproso y del Nazir, propiamente dicho, era para siempre. O sea, que tenía que cortarse el cabello. Ahora, está claro prácticamente, queridos amigos, que el Nazir tenía 2 ocasiones para rasurarse. 2. Las únicas 2 ocasiones para rasurarse. La primera, debe rasurarse si ha contraído impurificación. Ya hablamos cómo podía contraer impurificación. Que se haya fallecido alguien frente de sí en una habitación o en una casa. Esa es la primera. O que él haya comido uvas. Según está escrito en las palabras, y si alguno muere junto a él muere, en este caso, si frente a él, esta es la situación. Ahora, ¿dónde aprendemos esto? Lo aprendemos en Bamidbar 6:9. Y en esta circunstancia, debe rasurarse en pureza al finalizar su voto, según está prescrito en las palabras de la Torah Kedoshá. Esta es la ley respecto al Nazir cuando se cumplieren los días de su nazareato. O sea, que pudiera en esta situación él cortarse su cabello. Y así lo aprendemos también en Bamidbar 6:13. Ahora, estas 2 obligaciones de rasurarse no pueden, sin embargo, contarse en esta situación como 2 preceptos distintos, ya que rasurarse debido a la impurificación es meramente son las disposiciones relacionadas al precepto del voto del Nazir.
Y el precepto positivo a este asunto de dejar crecer su cabellera en santidad, según hemos explicado anteriormente. Entonces, después de este precepto, la Torá continúa y detalla que si el nazir se impurifica, debe rasurar su cabeza y traer una ofrenda y luego volver a dejar crecer su cabello en santidad por los días de su nazarenato, a los cuales se había obligado por sí mismo. Entonces, así como en la Metzorá, las dos obligaciones de rasurarse constituyen un solo precepto, como explicaremos en este caso más adelante. Ahora, también vamos a explicar, y voy a explicar de esta manera más adelante, porque en el caso del nazir contamos el corte de cabello y el traer las ofrendas como un precepto. Entonces, mientras que en el caso del leproso la contamos como dos. O sea, para hacerme más específico, al nazir le contamos el corte de cabello y las ofrendas, o sea, los korbanot que tenía que llevar en un solo precepto. ¿Sí? En un solo precepto. Pero en el caso del leproso es separado. Son dos preceptos. Uno de traer el corbán y el otro es de cortarse el cabello. ¿Cierto? Porque le decía que tenía que cortarse completamente el cabello. Ahora, todas las disposiciones con respecto a este asunto que estamos estudiando, con respecto a las obligaciones del nazir al finalizar su voto de Nezerut, es decir, el cortar del cabello del nazir, se explican en los lugares en el tratado nazir. Para aquellas personas que quieran hacer el voto nazir, vaya para allá. Cuando tengamos el Bet Hamidrash, ya pueden hacer su voto nazir. Ya están bien ensayaditos y bien aprendiditos. Perdón que se me movió esto. Ahora, vamos a concluir con respecto a esta mitzvah. Para concluir esta mitzvah hay que hacer un cuestionamiento. ¿Cuál es este cuestionamiento? ¿Cuál era el rito prescrito para el corte de cabello después de que el voto se ha cumplido en pureza? O sea, si esta persona cumplió todos estos requisitos para ser nazir y lo hizo en pureza, entonces, ¿cuál era el procedimiento? El procedimiento era el nazir traería 3 animales. ¿Por qué 3 animales? Me han de preguntar. Ajá, Yohanan, ¿por qué 3 animales? En la Torah nos establece que debía traer 3 animales, uno en ofrenda, en ese Corban Hatat, y otro en Corban Olá, o sea, de olor fragante, y una ofrenda de Corban Shelamim. Hatat, ya sabemos, para aquellas personas que nos están viendo por primera vez, los invitamos a seguir estudiando y ver los videos de Mishnei Torah que estamos haciendo, para que, y busque ahí ofrenda Hatat o la mitzvah, porque creo que lo estamos poniendo por número de mitzvah, así que va a tener que ir a empezar la clase de principio para que pueda irse relativamente. El Corban Hatat era por la culpa, por la falta. Y en esta circunstancia, el Corban Hatat, ¿pero por qué por la culpa? Bueno, por haber cometido un pecado de abstinencia. ¿Y cuál era esta abstinencia? De no comer uva, no comer, o sea, de abstenernos. Ya recordemos que nosotros estamos en este mundo para disfrutar de lo que hay en este mundo. Lógico, bajo los parámetros de la Torah. Entonces, al prohibirnos nosotros, estamos despreciando de alguna otra manera a Hashem. Pero este era un voto que fue permitido por Hashem. Entonces,
Pero de igual manera, ahora él tenía que traer esta ofrenda. Ahora, ofrenda ígnea o olá, de ofrenda olor fragante. Esta era una ofrenda que se traía a traer para que hubiese un corbán. Ahora, la ofrenda shelamim o de paz, de agradecimiento de toda, ¿ya? Entonces, sacrificaba la ofrenda shelamim, entonces, al hacer esta la última, que era la ofrenda shelamim, el nazir tenía que cortar su cabello. Y entonces, tomando el cabello, como está escrito en Bamidbar 6:18, dice, y entonces tomó el cabello de su cabeza, de su separación, y lo puso en el fuego, como en el fuego cuando había cocido o hervido la ofrenda shelamim. El Cohen tomó la espaldilla ya cocinada del carnero y un hojaldre sin levadura, ¿ya? Y los puso en manos del Nazir. En esta circunstancia, esto lo encontramos en Bamidbar 6:19. Y los hace mecidos, entonces los agita. De ahí en adelante se le permite al Nazir tomar vino, ya para estar en las fiestas, ya puede estar tomando comerse unas uvas, comerse la hoja de la uva, todo lo que provenga de la uva va a poderlo comer, va a poderlo disfrutar. Y a raíz después de esto también, Haj Beshalom lo aleinu, nadie nos pase esto, que todos podamos durar hasta los 120 años con paz y armonía en nuestros hogares y podamos corregir todas aquellas cosas que hayamos destruido, a poderlas corregir completamente. Pero si una persona muere dentro del hogar donde estaba ese nazir, puede purificarse, puede hacer su shiva para poder sentarse y hacer su duelo. Entonces aquí no hay ningún problema. Y así lo aprendemos en Masejet Nazir 45a y B. ¿Dudas, preguntas con respecto a la clase del día de hoy? Adelante. Tenemos 5 minutos para preguntas. Astrid, un momento. Astrid, ¿tienes preguntas? No, Rabino, no tengo preguntas. Gracias. Ok. Ahora, Eliyahu, ¿cómo estamos ahí? Preguntas. El espiritual, con este tema del cabello, de que los Kohanim se cortaban el pelo y acá como decir, se dejan el cabello largo. Ok. Lo que pasa es que el cabello tiene una fuerza energética muy, muy elevada. Hablan nuestros jajamí mucho más con respecto en la Kabbalah, explican, en este caso los grandes Mekubalim, que el cabello son sensores que hacen traer fuerzas cósmicas muy elevadas, muy santas. Entonces, por eso es que dejarse crecer los pelles, las barbas, es más, las barbas tienen mucho significado que llega hasta el corazón, es como el ombligo del corazón. Hay mucho con respecto a ello. Ahora, ¿cuál es la circunstancia con dejarse crecer el cabello para un hombre? No es bien visto, porque hay un din, hay un juicio, según la Kabbalah, dejarse crecer el pelo. Pero si lo dejas crecer para la santidad, en este caso, para acercarte a Hashem, se te es permitido. A la mujer se le permite tener su cabello largo. Debe tener su cabello largo. A ella no le recae juicio sobre su cabeza por tener el cabello largo. Al hombre sí. Entonces debe tener el cabello. No quiero meterme en cosas de mucho Kabbalah porque no están todavía listos. Y sí, deben estudiar todo lo que se tiene que aprender. Igual, esto es algo bien importante.
la barba para el hombre es algo que conecta. Es más, si te das cuenta, no sé si la mayoría de los hombres que estamos aquí presentes, no sé si se han dado cuenta que cuando están con el tefilín puesto, el talit puesto, y sienten aquella energía cósmica, yo no sé, yo por lo menos yo sí lo siento, una fuerza superior que baja cuando uno está con una tefilá, una tefilá con cabana, por supuesto, no aquella tefilá que tú le estás haciendo por inercia, estás con mucha cabana en la tefilá. Entonces, vas a sentir en esta área acá, cuando estás en las reverencias, a los verajot, en este caso mucho más en la amidad, vas a sentir una fuerza ahí. Ahí lo voy a dejar nomás. Pero lo tienes que hacer con mucha intención. ¿Sí me entiendes a lo que digo, Eliahu? Sí, claro. O sea, sería como una especie de receptor, más o menos, Exacto, la barba. exacto, como una especie de receptor. Entonces, dijiste las palabras correctas, Hasaku Baruch, como un receptor. Es más, el cabello es muy receptivo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes no han sentido que pasa una circunstancia, vamos a poner el ejemplo, de que algo está muy raro, algo está muy mal, y de repente, ¡pum!, se le pone así como el pelito, como chinitos, los pelitos. Entonces, Sí. hay algo que te está avisando, te está advirtiendo. Entonces, el cabello es muy, muy perceptivo. Ahora, si vamos a hablar de culturas en general, no dentro del judaísmo, voy a hablar en otras culturas. Mencionan que el cabello es algo muy, muy elevado también. Por ejemplo, en la India, muchos hindúes se dejan crecer el cabello, pero ellos lo hacen en Abodazara, o sea, sabemos que lo hacen para sus ídolos y sus dioses, que sus nombres sean borrados, pues, con todo el respeto para el que me vea. Pero seamos honestos, y esa es otra circunstancia, por ejemplo, los indios norteamericanos, o sea, los nativos americanos de aquí, ellos hablan también sobre esos asuntos. El cabello es un vínculo energético y hablan muchas cosas de estas cosas, pero dentro de la cosmovisión del judaísmo, por eso es que yo quiero que estén, por favor, no se pierdan esta clase muy importante que va a ser nuestro invitado con respecto al Nazir. Va a explicar todos estos detalles. Y ahí sí, y por mandéalo porque él es experto en este asunto. Yo no soy Nazir y no tengo mucha experiencia en este asunto, pero por lo menos los mitzvot específicos que sí, que no pueden hacer un Nazir, yo se los puedo explicar. Esto es bien importante. Tengan presente la próxima semana. Es más, yo mañana les voy a dar ya exactamente la fecha. Yo creo que va a ser jueves, Bezrat Hashem. Vamos a hacer esto, día jueves, para que podamos dar la clase. Así que, así quedamos, queridos amigos. ¿Dudas, preguntas? ¿Más preguntas? David. David tiene la manita así. ¿Desde qué rato, David? Vamos, David. Déjame hacerle una pregunta. Sí. Decimos que hay mitzvot que son reconocidas como mitzvot hukim, puede ser, que son aquellas que no tienen Sí, eso es un explicación. hukim. Es un hukim. Hook. Son que no tienen explicación. Sí, que esta mitzvot también entra dentro de ese grupo de mitzvot que no tienen explicación, que la hacemos, nos elevamos, aunque no sepamos por qué, para qué, o no entra dentro de esa categoría. Bueno, me gustaría decirte que no entra dentro de esa categoría. Me gustaría decirte que no entra, porque sí hay una explicación válida sobre esto, pero puede sí y puede no. Eso va a depender
si lo vamos desde el punto de vista de la Kabbalah, hay una explicación. Pero recordemos que la Kabbalah no es impositiva, como la halajá, ¿sí? Entonces, para que tengan esto muy en claro, ¿no? Si es una mibot de santidad, igual que la de los alimentos que dice ser santo porque yo soy santo. Si esta dicen que el pelo viene a ser santo y el que hace el culto viene a ser santo o un vendador, entonces entra dentro de las leyes de santidad. Entra entre las leyes de santidad, sí, porque es una santidad. El cabello no es santo. Eso quiero que lo entiendas, el cabello no es santo. Lo que hace es de que cuando a través de esta misma tú llegas a un nivel de santidad, una santidad muy elevada, casi comparada, como dice en este caso Maimónides o Rambam, al nivel del Cohen Gadol, a ese nivel. Así que es algo que uno dice, le soy honesto, yo de pequeño siempre quise, porque uno de chiquito le enseñan, en la escuela le enseñan de Shimshon, le enseñan de profeta Shmuel. Es más, yo le puse a mi hija el nombre de la mamá del profeta Shmuel, Hannah. Ese es el nombre de mi hija, Hannah. Y de Shimshon, imagínense, que su fuerza provenía del cabello, pues imagínense. Habían votos nazareos de que era desde pequeños, habían votos nazareos de que era prácticamente que lo tomabas por 30 días, otros lo tomaban por un año. Eso iba a ir dependiendo del voto de la persona. Y es un voto muy bonito. La verdad que yo Blink Nether. No es para poderme poner a querer hacer esa mitzvah, pero sí quiere mucha fuerza, mucha koach. Y recibes koach también de Shammai. Porque hacer esto te da una fuerza espiritual, te da un entendimiento para el estudio. He leído de varios rabinos que tomaron en la Galut, tomaron sobre sí esta mitzvah y eran grandes tzadikim, grandes tzadikim. Así que, mientras tanto, yo no les recomiendo a nadie, no le recomiendo a nadie que se haga Nazir. No le recomiendo a nadie. Así que, si no hay más dudas, Eliahu tenía preguntas, Eliahu. Me pregunté, pero ¿Ya? Ok. Sulamit, dudas. Pregunta, la miro muy callada, Sulamit, el día de hoy. Bueno. A ver, entiendo que el voto del Nasir era para tener una conexión más directa con Hashem. Sí. La intención ahora en este tiempo, que ya no hay templo, que no hay los korbanot, no hay todo, ¿cuál sería más el objetivo como uno como persona, más allá de lo que quiero una conexión más directa con Hashem? Ok. Muy buena pregunta, Hasaku Baruch. Muy buena pregunta. Yo creo que hoy por hoy los votos, muchas personas lo toman en vano. Y nadie toma en serio un voto. Y recuérdense que hay una mitzvah que la vamos a estudiar más adelante de los nederim. De los nederim, o sea, los votos que tomas en serio por tu boca. Eso tiene peso en el Shammai, en el cielo tienen peso. Entonces, por eso dice nuestros ramim, mejor no hagas promesa si no vas a cumplir, porque va a ser algo sobre tu cabeza, algo duro sobre tu cabeza.
Y para anularlos, ya hablamos que tiene que convocar a un grupo de sabios, Hamim, expertos en la materia, para poder anular ese neder, ese voto. Ahora, a razón de tu pregunta, mi mejor respuesta y mi mejor consejo que puedo darles a todos, incluyendo a nuestros oyentes aquí en YouTube, es de que cuando uno quiere acercarse a Hashem, empiece por las mitzvot más sencillas, las más fáciles de cumplir. Por ejemplo, aquí van a haber muchas personas que se alejaron de Hashem. Muchas. O tal vez están cerca de Hashem, pero su corazón está muy lejos. Dicen estar cerca, pero están lejos de su corazón. Y la única forma de acercarse a Hashem es a través de hacer el bien. Reconocer primeramente que uno es ser humano. Uno es ser humano, tendencia a errores y equivocaciones. Perdonarse. Lo más importante, perdonarse, porque a veces nos persigue, nos corre nuestro pasado o aquellas cosas que pudimos haber hecho. A raíz de esto, ya empezar a cumplir mitzvot uno por uno. Empieza por el más sencillo, por ejemplo, acepto sobre mí el precepto positivo de ponerme los tzitzit. Ponte los tzitzit. La mujer, bueno, voy a ponerme sobre mí el precepto de usar sniut, ser muy, muy cuidadosa como la forma que yo me he visto. Encender luces o velas de Shabbat, los neros de Shabbat. Ayudar a tu esposo, educa a tus hijos, preocúpate en todos estos detalles que a veces uno cree que son minúsculos y son grandes. Es más, nuestros jajamim te preguntaron una vez, hubo una discusión, ¿qué mitzvah es mayor que la otra? Y todos concluyeron que no hay mitzvah mayor que otra. Todas son importantes. Es más, con el simple de decir amén a una verajá, es una gran cosa. Entonces, yo recomiendo para poder conectarte con Hashem es empezar por ahí. Hacer hipodedut, una reconexión con Hashem. Es cierto, hacemos nosotros nuestra tefilá diaria, las establecidas, la de Shaharit, la de Minjá, la de Arbit, rezar en comunidad, rezar en línea, una quejilá, eso también ayuda la conexión a la elevación de la persona también. Al ver pláticas con otros jajamim, escuchar a los sabios, eso ayuda mucho también. Leer la vida de los jajamim, cómo vivían, eso ayuda también, porque te inspira a ser como ellos. Te inspira. Y ahí viene la conexión. O sea, no es necesario hacer voto nazareo hoy por hoy. O sea, para las personas que lo quieren hacer, ya saben, es una situación de tomar las cosas en serio. No es un juego. No es un juego. Con Hashem no se juega. Con su Torah no se juega. Es de tomar las cosas muy en serio. Entonces, a veces uno, por falta de conocimiento, hace promesas. Y estas promesas repercuten en la vida de la persona. Entonces hay que tener muy cuidado con eso. Espero haberte ayudado con tu pregunta, Sulamit. ¿Te ayudé? Sí, Rab, sí. Entiendo que uno siempre tiene que ir al nivel que uno puede cumplir y todos los días esforzándonos para seguir cumpliendo las mismas y también
hay personas, ¿no? Que ya han estado bastante tiempo o están elevadas y creo que es más difícil para ellos abstenerse de muchas cosas, pero con la ayuda de Hashem lo pueden hacer. Y si es que hay ahora, aún cuando no hay templo, no, no hay las otras mitzvot que se puede cumplir. Si lo hacen fuera aún de la tierra de Israel es porque Hashem mismo les dé el valor para que ellos puedan sobrellevar y cumplir esta misma que realmente es muy pesada para mí. Les cuento algo. Un talmid que vino conmigo, hacia mí, y me dice, Jajam Yohanan, mira, yo admiro, yo quisiera ser como los grandes rabinos de Israel, y esto y lo otro, mira, cómo me hubiera gustado crecer en un hogar ortodoxo y todo esto. Hashem te puso en el lugar que tenías que estar. ¿No han escuchado aquel famoso dicho que dice, nadie escoge los padres? Están equivocados. Hashem escogió a tus padres para tu propia corrección y para la corrección de ellos. Hashem te lleva donde tienes que pasar para poder ser mejor, pero depende de ti. Y aquí viene el libre albedrío. ¿Qué quieres? Ok, nací en un hogar cortado, desastroso, con hermanos que me odian, padres que no me quieren. ¿Qué tienes que hacer tú? Ser igual que ellos. Cambia la historia. Dale vuelta a la historia. Sé un buen padre. Sé un buen hijo. Un gran mandamiento es amar y respetar a los padres. Es más que todo, ama a tu padre, a tu madre. Más que todo es respetarlo. Así lo dice la Torah. Respeta a tu padre, a tu madre. Pero, ¿por qué no amarlo? ¿Por qué no? Aunque haya sido, mira, un borracho, un drogadicto. Si él, óiganse bien, pónganme atención a lo que les voy a decir. Si él no hubiera estado aquí, tú no estuvieras acá. Tú puedes cambiar la historia de tu familia. Tú puedes cambiar muchas cosas de tu vida. Y eso es lo más importante, que tú estás aquí escuchando Torah. La Torah restaura el alma. La Torah corrige muchas cosas. La medicina por excelencia para este mundo, para nosotros. Sé que a veces estudiar halajá es tedioso, es cansado y a veces no lo vas a entender. Pero conforme el tiempo, conforme el proceso, vas a llegar a comprender. A veces me dice, Rabino, yo quisiera tener su conocimiento. Yo le digo, mira, yo poco sé, honestamente. Hay mejores que yo. Siempre va a haber alguien más que saber más que tú. Yo cuando no me sé algo, yo se lo digo, yo no sé. Y voy a preguntar a mi rabino, que yo soy así. Yo no me ando inventando la azucarada. Si yo no me sé una respuesta, mejor lo busco a mi rabino. Cada rabino tiene su propio rabino. Pero el Yohanan de hoy, que ustedes tienen frente a ustedes, no era el Yohanan de hace 15 o 20 años atrás. Todos tenemos una historia. Todos. Todos tenemos algo que contar. Y de esa historia y de ese pasado, tal vez desastroso que tal vez vivimos,
Hoy es los que somos ahorita. Somos personas que tenemos temor a Hashem, que buscamos la Torah, que hacemos nuestro mayor esfuerzo, como dijo Sulamit, poco a poco, aunque sea algunas cositas, yo voy a hacer, pero empezar a hacer. Pero si te quedas ahí, de brazos cruzados, que esperes que venga Hashem, te solucione tus problemas. Hashem está ocupado con otros asuntos. Hashem está ocupado con otros asuntos. Tú tienes que tomar la iniciativa. Pues si no toma la iniciativa, entonces ¿a qué se compara? Señores, ¿a qué se compara? Se compara a aquel padre que ve a su hijo de lejos. Aquel hijo rebelde dice, dice el padre, bueno, vamos a dejarlo ahí, que haga lo que tenga hasta que él se canse y venga a mí. ¿Y qué hace Akadosh Baruj Hu? Ya cuando uno retorna, hace teshuvá, dice, ok, vamos a empezar de vuelta. Y así va poco a poco uno, otra vez. Hashem es amoroso, es un padre amoroso. Así que los animo a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, a ser mejores. Si vas a hacer un voto, hazlo sinceramente, cúmplelo. Y si ya lo quebrantaste, rectifícalo. Busca un beidín para poder anular esta situación y enmendarla. Así que más dudas, más preguntas. Astrid, no, yo la miro calladita el día de hoy. Me tiene asustado, Astrid. No, Rabino, yo estoy calladita, pero estoy escuchando todo. Ok, sin pena, mire, si usted tiene dudas, aquí, la cátedra, aquí todos aprendemos. No se ¿Cierto, preocupe. chicos? Gracias, Rabino. Y todos aprendemos de todos, así que esto es lo más bonito, aprender de todo el mundo. Por favor, les recuerdo, ya mañana con esta clase. Así que me despido de ustedes, su amigo Johan Alevi. Feliz noche, Coltú.